El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que escucha la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al final grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como esta, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. Retomamos en los domingos, si bien lo habíamos hecho el lunes después de Pentecostés, en los domingos anteriores la Iglesia, como coronando el tiempo pascual, ponía las fiestas que a él le siguen, la Santísima Trinidad y Corpus Christi en el caso nuestro. Retomamos de esta forma en los domingos el tiempo durante el año, este tiempo que es la celebración del misterio de Cristo en lo cotidiano, podemos decir casi en lo ordinario, en lo común de nuestra propia vida. Los sacramentos color verdes, la lectura continua del Evangelio, la sucesión de textos ecológicos, es decir, de las oraciones, de las celebraciones litúrgicas que nos llevan a pedir, a dar gracias, a alabar, a suplicar, todo en una sola realidad, porque todo es así, nuestra relación con Dios, nuestra vida de cada día, en donde hay momentos en donde nosotros tenemos necesidad de súplica y hay momentos en donde tenemos necesidad de dar gracias, en momentos en donde la alabanza se expresa con una constancia más clara. ¿Por qué? Porque la vida y la vida cristiana es una sola realidad. No hay dos cosas distintas, no hay un atropello de una ni una desvirtuación de la otra en favor de la primera, sino que la vida cristiana es el camino de nuestra propia vida, y nuestra vida es en definitiva la ocasión para sernos cristianos. Y por eso este tiempo durante el año, en donde simplemente celebramos a Dios, alabamos a Dios, le pedimos a Dios, sin ninguna perspectiva más que Dios en sí mismo, sin ninguna realidad más que ese Dios y esa mirada interior a cada uno de nosotros, para mirar y para hacer crecer esa presencia de Dios
nuestro propio interior, que los tiempos fuertes como el de Pascua, anteriormente el de Cuaresma o al principio el del Adviento, intensifican para que año tras año nosotros no perdamos la perspectiva de la presencia de Dios en nuestra vida. Este tiempo durante el año, en los domingos principalmente, y casi no constantemente tampoco, pero sí de una forma abundante, muchas veces Jesús presenta la explicación de lo que significa el reino y el crecimiento del reino, es decir, de su presencia entre nosotros a través de pequeñas parábolas, es decir, de pequeños cuentos que ya eran preexistentes a Jesús. Eran cuentos populares que terminaban generalmente con un colorario para portarse bien, para ser buenos, que eso le cabe a cualquier dimensión, a cualquier cultura y a cualquier realidad humana. Jesús toma esas especies de cuentitos populares y ligeramente los transforma, no en su sustancia, pero sí a veces en las formas determinadas para hacer que sus interlocutores entiendan con más facilidad lo que significa su presencia y lo que significa, por lo tanto, la instalación del reino de Dios. Estas parábolas tienen una pequeña también particularidad interior en su trama y en su desarrollo, hacen que el que la esté escuchando se identifique de alguna forma con el objeto, con el personaje, con lo que la palabra narra, para que entonces, al identificarse, surja inmediatamente la comparación, y al surgir la comparación, el razonamiento, y el razonamiento mueve a la voluntad para crecer de esta forma interiormente. Es verdad que nosotros no vamos a pretender ser semillas, como en el caso de hoy, pero sin embargo, espontáneamente, nosotros podemos identificar de alguna forma algo de nuestra realidad con estas dos semillas que hablan el texto de esta parábola que acabamos de escuchar. Y sí, inmediatamente nos damos cuenta que esa semilla es la presencia de Dios, de la gracia, del reino, en primer lugar en el terreno interno de cada uno de nosotros. Porque el reino no es simplemente sembrarlo en el mundo. El reino primero, o sea, lo de Dios, por decirlo de una forma más simple, en primer lugar se siembra en nuestro propio corazón, en nuestra propia interioridad. Y por eso, esta primera parte de la palabra, esa semilla que surge en nuestro interior, puesta por Dios, y que esa semilla va creciendo, más allá de que nosotros entendamos cómo crece. Nosotros solamente la cuidamos, pero sin embargo, esa presencia de la dimensión de lo divino en nuestro propio interior crece con los cuidados, que no son cuidados paralelos al crecimiento, es decir, es menos lo que uno cuida con respecto a lo mucho que eso crece. Crece esa semilla de Dios en nuestro propio interior sin criterios humanos, porque no es ni por promoción, ni por inteligencia, ni por capacidad, sino que es al revés casi, podríamos decir, es por humildad, por fe, por confianza. No es poner para que ese reino, para que esa semilla en nuestro propio interior, no es poner lo que nos gusta poner a nosotros, la capacidad humana para realizar algo, sino que es al revés, es poner la apertura de ese terreno donde la semilla está a la esperanza, a dejar obrar a Dios y a ponerse humildemente en el camino de Dios, totalmente de lo que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque, insisto, nosotros queremos poner la capacidad, la técnica, la inteligencia, que en verdad sirve, pero que no es, para este caso, el caso primordial, supremo de nuestra vida espiritual, lo principal.
santidad crece en nosotros. Y por eso la segunda parte de la parábola es muy pequeña, es insignificante la semilla ante los ojos humanos. No hay nada prodigioso, no hay nada espectacular, sino que simplemente hay algo puesto en nuestro interior por la obra omnipotente de Dios que crece tanto, se fortifica tanto hace esa presencia que nos transforma, que desde esa simple semilla de mostaza, que si alguno la ve alguna vez, parece casi un poco más que la cabeza de un alfiler, esa simple semilla de mostaza se hace en un arbusto tan sólido que nadie lo puede tirar y que sobre el cual se puede soportar cualquier peso, cualquier dimensión, cualquier realidad de la vida. Esos pájaros que, como dice la parábola, se apoyan en las ramas de este arbusto crecido, de esa pequeña semilla, son las distintas circunstancias de la vida que todos tenemos y que muchas veces nosotros pensamos antes de que eso suceda, cualquier realidad, cualquier circunstancia por mala, y nos parece que no lo vamos a soportar. Y sin embargo, cuando uno lo pasa, lo soporta. ¿Por qué? Porque está la rama fortificada en nuestro interior por Dios. Pedimos entonces este domingo a Jesús que nos ayude siempre a cuidar con los criterios de Dios esa presencia del reino en nuestra propia interioridad. Esa presencia del reino que desgraciadamente no es con criterios humanos, porque sería tan fácil poner un poco de inteligencia, un poco de astucia, un poco de cintureo para que crezca, pero no es así.